Muy buenos días al canal y bienvenidos a RGG. Hoy gran tema entre los inversores. Siempre se toca el tema de las petroleras y debido a las correcciones que están teniendo las energéticas en este último tiempo, más aún. Así que vamos a hacer un research general de las opciones que tenemos para invertir desde Argentina en acciones extranjeras y también alguna local en este sector. ¿Por qué es interesante tocar hoy el tema de las petroleras? Bueno, tenemos una herramienta que la tenemos a disposición de los clientes actualmente, que es esta planilla donde nos muestra todas las empresas que podemos invertir desde Argentina en CDRs, la valoración que tienen en distintas páginas, ¿sí? Morningstar, Guru Focus y Finbox. De eso hacemos un promedio del precio justo y calculamos qué margen de seguridad tendría, ¿no? O sea, de esto tenemos un pantallazo general de qué empresas e incluso qué sectores creen los analistas que están más atrasados o están más infravalorados en el mercado. Incluso acá, si vamos a estas orejehuelas, podemos ver acá a la derecha por sectores, ¿sí? Y si vemos el sector de la energía, es uno de los tres sectores que se presume, según los analistas, más retrasados, ¿sí? Junto con consumo defensivo y consumo cíclico, lo cual coincidimos a modo interno en la asesoría. Entonces, como inversores, tenemos que agarrar los sectores que están más atrasados, analizarlos y ver si encontramos en ese sector alguna empresa que nos represente una oportunidad de inversión. Desde ya, si quieren acceder a estas y las otras herramientas que tenemos para clientes, bueno, pueden vincularse a nuestro servicio de asesoría. Me olvidaba antes de arrancar, hemos desembarcado en las redes sociales después de tanto tiempo, así que nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram. Ahí vamos a estar poniendo algunas placas informativas y datos importantes, así que si se quieren agregar y ser seguidores nuestros, les dejamos en la descripción los dos links a ambas redes sociales. Seguinos, así somos muchos más en nuestra comunidad. Algunas cuestiones que tenemos que aclarar de antemano. Todas las petroleras son empresas commodities, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la evolución que tengan respecto a futuro va a estar ligada principalmente a cómo se mueva el commodity en cuestión. En este caso, el precio del petróleo, el cual desde ya depende de muchos factores, entre los cuales podemos definir la geopolítica, la economía global, por ejemplo, las cuestiones de oferta y demanda que determine el OPEP, conflictos bélicos, ciclos económicos. Todo esto va a influir en el precio del petróleo. Vamos a tomar el WTI como referencia. Obviamente, por más excelente que sea la empresa, el precio de sus acciones va a depender del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el WTI está alto, o sea, el petróleo está a altos precios, las ventas de las petroleras son más altas, los márgenes de beneficios son mayores, por lo tanto la empresa genera más beneficios y más flujo de caja libre. Por lo tanto, también puede pagar más dividendos. Entonces, obviamente en esos contextos es que las empresas petroleras aumentan de precio, ¿sí? Las acciones. Por lo contrario, cuando hay ciclos económicos retractivos o hay más oferta que demanda, o sea, cuando cae la demanda de este commodity, bueno, obviamente el WTI baja de precio y esto repercute en los fundamentales de la empresa. Reducen las ventas, reducen los beneficios y en general hay una reducción o recorte de los dividendos, sacando algunas excepciones que después las vamos a ver. Por lo tanto, eso determina que los fundamentales de este tipo de empresas, de las petroleras, sean erráticos, no son lineales, como las empresas que venden o producen servicios o productos diferenciados. Fíjense, este es el ejemplo de Exxon. Fíjense las ventas como son fluctuantes, ¿sí? Años que suben un 54%, años que caen un 30%. Lo mismo los beneficios por acción, ¿sí? No es lineal ascendente, sino que es errático. Podemos tener incluso años de beneficios negativos y años de beneficios muy elevados, ¿sí? Lo mismo con el flujo de caja libre. Por lo tanto, los fundamentales es lo que se tienen que llevar. Los fundamentales de las petroleras son erráticos
Y al ser erráticos, el precio de las acciones de las petroleras también lo son. Como ven en esta gráfica, en este gráfico de arriba, en gráfico de velas japonesas, ven el precio del WTI y luego una serie de petroleras que hemos puesto como referencias. Si ustedes ven esta gráfica, pueden ver que el precio de las acciones de las petroleras se mueve en consonancia al precio del WTI a nivel internacional, ¿sí? Entonces, como les dije, por más buena que sea la empresa, el precio de sus acciones y sus fundamentales se van a mover en consonancia con el precio del petróleo a nivel internacional, ¿sí? No son clásicos componedores de valor, los famosos value compounders, sino que son erráticos. Y la estrategia que planteamos obviamente es jugar contrarian al ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Invertir en estas empresas cuando el ciclo económico es adverso al precio del petróleo a nivel internacional, o sea, cuando el petróleo está barato, que obviamente eso va a ir en consonancia con las correcciones en las acciones de las empresas petroleras, y luego esperar, ser pacientes a que el ciclo económico revierta o pivotee y que el precio del petróleo suba, ¿sí? En consonancia, las acciones de las empresas petroleras van a subir, ¿sí? Entonces, requieren cierto timing y es jugar anticíclicamente con los ciclos económicos, ¿sí? Acá abajo les puse un ejemplo de por qué decimos que no son componedores de valor. Y le agregamos un clásico componedor de valor que es Coca-Cola, que es este marrón que ven acá arriba. Como ven, Coca-Cola compone valor a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Las petroleras no. Las petroleras se mueven generalmente en dientes de sierra, según afecten los ciclos económicos al precio del petróleo. Entonces, las estrategias de inversión son distintas. Nosotros planteamos una estrategia contraria o anticíclica al ciclo económico del precio del WTI. Uno de los grandes errores a la hora de invertir en petroleras es invertir cuando hay euforia en el mercado y cuando los precios del WTI están elevados, ¿sí? Como fue, por ejemplo, posterior a que se desencadene el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde lo vimos dentro del servicio que muchos inversores estaban muy atraídos por este tipo de acciones. Bueno, es el peor momento para invertir en petroleras, ¿no? Desde lo que es la estrategia anticíclica. Como ven, siempre que tenemos ciclos ¿qué pasa? Con el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que se pensaba es que, y lo que pasó, es que la oferta de petróleo baje por este conflicto. Entonces, obviamente el precio del petróleo sube y en consonancia suben las acciones de las petroleras. Como ven en verde, eso es Chevron, ¿sí? Luego, cuando eso corrige, obviamente las acciones petroleras empiezan también a moverse correctivamente en consonancia. Entonces, los momentos que planteamos para invertir en este tipo de empresas es cuando el contexto global genera que los precios del WTI estén caídos, ¿sí? Por ejemplo, acá ponemos el ejemplo del 2009, que fue debido a una recesión. Obviamente se enfría la economía, baja la demanda de los combustibles y el precio del WTI baja, ¿sí? 2015, como vemos acá, primero veníamos de un pico generado por el conflicto de Rusia en Crimea y luego cae el precio del petróleo. ¿Qué pasó en el 2015? Bueno, hubo un exceso de oferta. Recordemos que 2015 fue lo que fue el auge del fracking, principalmente en Estados Unidos. Eso aumentó la oferta de petróleo. La baja demanda, en ese año hubo un enfriamiento, desaceleración económica, principalmente en China. El dólar estaba fuerte y además, bueno, en resumen, digamos, había mucha oferta y se había reducido la demanda. Eso generó la caída del petróleo en el 2015. Bueno, en el 2019 ni hablar, a partir de la pandemia se redujo a mínimos la demanda del combustible, cayeron los precios del petróleo. Y bueno, actualmente, ¿qué estamos viendo? Bueno, en el 2024 hay algunas cuestiones a tener en cuenta, por lo cual está corrigiendo el precio del WTI. Primero, los datos económicos en Estados Unidos y China no fueron tan optimistas, por lo cual hay expectativas de enfriamiento económico o desaceleración económica, sin descartar incluso una recesión. Por otro lado, el recorte de la OPEP se cree, o sea, los analistas creen que se quedará corto con respecto a
su capacidad de mantener precios del WTI en relación al enfriamiento que se espera en Estados Unidos y China a nivel económico. Y además tenemos la posible reanudación por parte de Libia de las exportaciones una vez resueltos los conflictos internos, lo cual también aumentaría la oferta. Entonces tenemos un contexto donde va tal vez a aumentar la oferta y la demanda va a estar reducida. Entonces es esperable que el precio del petróleo corrija, como lo está haciendo, e incluso a niveles inferiores al actual. En resumen, son estos momentos en los cuales tenemos que estar atentos para invertir de manera inteligente en empresas commodities, en este caso en empresas petroleras, ¿sí? En estas líneas rojas o flechas rojas es donde nosotros debiéramos invertir en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque es en el momento donde el riesgo es mínimo, o sea, la posibilidad de que siga cayendo o que en el largo plazo perdamos dinero es mínimo y el retorno potencial es máximo, ¿sí? Recuerden, estamos planteando una estrategia anticíclica respecto a el WTI o el precio del petróleo a nivel global. Entonces, en estos casos sí es importante ver la dinámica del precio del WTI a lo largo del tiempo. Como vemos, podríamos trazar algunas zonas donde el WTI se mueve de manera cómoda, con algunos excesos por arriba y por abajo, pero podríamos tomar dos rangos entre 40 y 100 dólares, que es, digamos, los picos mínimos y máximos en los cuales se mueven en condiciones extremas el WTI. Bueno, actualmente está cotizando alrededor de los 70 dólares, que podríamos decir que está en el promedio histórico de la banda en la cual se mueve el WTI. Ahora, también podríamos plantear que en el último tiempo hemos tenido una inflación muy alta a nivel global, principalmente en Estados Unidos, así que habría que hacer una corrección, ¿no? En relación o indexado a la inflación que hubo a nivel global de estos rangos. Si hacemos una corrección según inflación del 2016 a la fecha, que fue la última vez que estuvo en precios de 40 dólares, sacando el 2020 que fue una excepcionalidad, bueno, esos 40 dólares del 2016 como piso equivaldrían actualmente a unos 53 dólares. Y esos 100 dólares del 2016 equivaldrían actualmente a unos 130 dólares. Por lo cual podríamos trazar un nuevo rango entre los 53 dólares y los 130 dólares, ¿sí? Entonces, en ese punto sí podríamos decir que estamos por debajo del promedio de esa banda en la cual se mueve el WTI, ¿no? Por lo cual podríamos estar o empezar a prestar atención a este sector. Otra manera interesante de analizar esta banda, ¿no? O este rango que tiene el WTI a lo largo del tiempo es hacer una campana de Gauss. Como se acuerdan, la campana de Gauss es una curva de distribución normal a partir de la media, ¿no? Entonces, como extremos vamos a colocar, van a quedar los extremos en los cuales se mueve el WTI, que es entre 40 y 130 dólares, y vamos a ver cuál es la distribución normal. Para quien no se acuerda de la campana de Gauss, digamos que entre 70 y 100 dólares hay un 68.3% de probabilidades de que el precio se ubique en esa zona, ¿sí? Ahora, si nos vamos entre 55 y 70 dólares, las probabilidades a través de este cálculo de la distribución normal es del 13,6%, ¿sí? Y que se ubique entre 100 y 115 dólares también es del 13,6%. Ya si vamos a niveles por debajo de 55 dólares, las probabilidades es del 2,25%. Entonces nos podemos apoyar en esta matemática para, digamos, tomar los peores escenarios probables y tratar de invertir de manera anticíclica en estos rangos. Entonces fíjense que los rangos coinciden a lo propuesto, ¿no? Más o menos entre los 55 y los 70 dólares serían rangos donde tendríamos que estar prestando atención y buscar qué hay de oportunidades en este sector, ¿sí? Que en ese punto tenemos un 68.3% de probabilidades de que de acá en más los precios estén por arriba de lo mismo y muy pocas probabilidades de que los precios estén por debajo de este rango, ¿sí?
Planteamos varios puntos fijos, ¿no? A $60, a 65 y a 70. A $70 las probabilidades de que esté por arriba del mismo, de que los valores caigan por arriba del mismo es del 84% y por abajo del 15%. Por eso planteamos los $70 o menos del WTI como punto límite. Igualmente nos gustan precios que estén por debajo de los $65 de WTI para empezar a mirar las empresas petroleras con más cariño. Pero dentro de lo que es la campana de Gauss, entre 55 y $70, estaríamos en rangos negativos probables, ¿sí? Por lo debajo de los $70 es un sector a prestar atención. Estamos apenas en ese rango, estamos en los $70, así que por eso, obviamente, estamos haciendo este video. Por eso mismo, bueno, vamos a ver este sector de energía y vamos a tomar algunas como interesantes, ¿no? Todas las que vamos a mencionar están cotizantes como CDRs. Bueno, YPF cotiza en la Bolsa de Buenos Aires desde ya. Así que bueno, vamos a tomar 5 clásicas de mercados desarrollados que son Chevron, Exxon, Shell, British Petroleum y Oxy, y Occidental Petroleum, y 2 de países emergentes, porque sé que hay mucho interés en esto. Vamos a tomar a Petrobras y a nuestra querida YPF. Y vamos a pasar a analizarlas punto por punto, a ver cuál de estas representa una oportunidad de inversión según el perfil de inversor que tenga cada cual. Vamos a analizar primero un poco el tamaño de la empresa, ¿no? Si vemos el market cap de estas 7 empresas, bueno, podemos decir sin duda que el gigante petrolero a nivel global es Exxon, ¿no? Incluso también si vemos las ventas globales, las ventas del último periodo anualizado, también es la mayor en ventas, así que podemos decir que Exxon es el gigante global respecto a el tamaño y la escala de las petroleras. En un segundo puesto de market cap, segundo y tercero muy similares, tenemos a Chevron y Shell. Mientras que en ventas, bueno, Shell tiene más ventas que Chevron, ¿sí? Y en ventas muy similares, British Petroleum y Chevron. Así que podríamos decir que las 4 grandes, digamos, en ventas son ExxonMobil, Shell, British Petroleum y Chevron. Pero por lejos la más grande es Exxon. Obviamente, recuerden que cuanto más grande es la empresa, en este caso, tienen ventaja competitiva por escala, ¿no? La más chica obviamente es Oxy, que es digamos, chica respecto al market cap, pero también en ventas. Y bueno, YPF mucho más chica aún, ¿no? Más dirigida a un nivel local, un nivel regional, que a nivel global respecto a las otras compañías. Por eso, bueno, desde ya no es del todo comparable respecto a las otras compañías. Analizando entonces la eficiencia que tienen las empresas, que lo vemos a través de los márgenes. Acá vamos a ver los márgenes operativos, los márgenes brutos, operativos y netos. Bueno, para ver la eficiencia de la empresa, o sea, qué capacidad tiene la empresa para generar beneficios a partir de sus ventas. Bueno, vemos que la más eficiente, la que mayor margen tiene actualmente es Oxy y Petrobras, ¿sí? Como pueden ver acá, y con gran diferencia, seguido en un segundo nivel por Chevron y Exxon, y bueno, en un tercer nivel podríamos dejar al resto, ¿no? Entre los cuales, bueno, está Shell, YPF y British Petroleum, ¿no? Entonces, lo mejorcito, Petrobras, Oxy, Exxon y Chevron, ¿sí? Ahora, si comparamos, porque obviamente estas empresas, recuerden que tienen inherentemente son cíclicas, por lo cual si comparamos los márgenes, ¿no? Los márgenes brutos, operativos y netos, promedios de los últimos 5 años, porque puede ser que este último año haya sido positivo o negativo, entonces lo que hacemos es tomar un ciclo de 5 años y ver los márgenes. Bueno, igualmente se repite lo dicho anteriormente. Fíjense que los más eficientes siguen siendo Petrobras, Oxy, Exxon y Chevron, ¿sí? Esas 4 empresas son las más eficientes. Recalcando algo que me llamó mucho la atención, Petrobras. Si vamos a ver los márgenes, pero esta vez los márgenes
de flujo de caja libre y de flujo de caja operativo, bueno, volvemos a ver lo mismo, ¿sí? Fíjense, nuevamente Petrobras, el que mayor margen de flujo de caja libre tiene. Segundo Oxy, tercero y cuarto, bueno, acá entra Shell, pero también está Exxon y Chevron, ¿sí? Se vuelve a repetir la misma lógica. Y si utilizamos lo mismo, pero de los últimos 5 años para tener el ciclo completo, nuevamente Petrobras primero y lejos en lo que es el promedio de margen de flujo de caja libre, seguido por Oxy nuevamente, y luego Shell, Exxon y Chevron, ¿sí? Así que, bueno, vemos con gran atención que Petrobras es la empresa más eficiente y de mayores márgenes en el sector, pero también sin dejar de desconocer la calidad de Oxy, de Chevron y de Exxon. Pasamos a ver ahora los índices de rentabilidad. Acá vamos a tomar dos índices, el ROIC, el retorno sobre el capital invertido, o sea, qué tan eficiente es la empresa para generar beneficios respecto al capital que invirtió, tanto capital propio como deuda, ¿no? Y por otro lado el ROA, que es muy importante en este tipo de empresas porque son empresas con muchos activos, con muchos equipos, con mucho equipamiento, maquinaria. Entonces queremos saber qué tan eficiente es para generar beneficios a partir de los activos que tiene. Bueno, nuevamente y sorprendentemente vemos los ROICs más elevados en Petrobras, obviamente mercado emergente, y seguido muy de cerca, bueno, no tan de cerca, pero sí seguidos en segundo y tercer lugar, nuevamente por Exxon y Chevron. Lo mismo vemos en el ROA, ¿sí? Nuevamente Petrobras primero, seguido por Exxon, bueno, Chevron y Shell ahí cerquita, ¿no? Y este gráfico de abajo a la derecha, obviamente, nuevamente lo hacemos en promedio de los 5 años, ¿sí? Para que sea más realista. Bueno, acá tenemos nuevamente queda Petrobras primero, pero ya seguido mucho más de cerca por el ROIC de Chevron y de Exxon. Incluso podemos ver que Chevron, el ROA que tiene en los últimos 5 años es superior al Petrobras y Exxon también. Así que, bueno, ahí podríamos, teniendo en cuenta esto, ubicar a Chevron y Exxon por arriba de Petrobras, ¿sí? Pero bueno, se repiten los primeros puestos, ¿no? Petrobras, Chevron y ExxonMobil. Ahora, si vemos lo que es o lo que consideramos como creación de valor por la diferencia entre el ROIC y la WACC, para hacerlo a grosso modo, esto ya hemos hablado muchas veces en el canal, pero si tomamos el ROIC como medida de rentabilidad y la WACC como una medida de cuánto le cuesta a la empresa financiarse, para hacerlo simple, y tomamos la diferencia entre el ROIC y la WACC, recuerden que si la diferencia entre el ROIC y la WACC es positivo, la empresa crea valor. Si la WACC, o sea, el costo de financiamiento es superior a la rentabilidad que tiene la empresa, obviamente esa empresa está destruyendo valor, ¿sí? Bueno, si tomamos la diferencia entre el ROIC y la WACC actual, bueno, nuevamente Petrobras tiene la mayor diferencia, seguido nuevamente por Chevron y ExxonMobil, ¿sí? Entonces esas son las tres empresas que más crean valor según estos parámetros. Y si tomamos, como les dije previamente, un promedio de los últimos 5 años, ahí la cosa se mantiene pero cambia. ¿Por qué? Petrobras pasa a un tercer lugar y vemos que Chevron ocupa el primer lugar si tomamos en promedio los últimos 5 años y no lo tomamos tan estacional por el último periodo. Ahí quedaría Chevron, Exxon y Petrobras. Fíjense cómo se repiten esas tres primeras posiciones cuando analizamos parámetros que miden de alguna manera indirecta la calidad de la empresa. Si analizamos un poco el perfil financiero, viendo algunos parámetros rápidos respecto a la deuda y demás de estas compañías, bueno, acá tenemos el primer gráfico en el que estoy yo, tenemos la relación entre la deuda total y el beneficio operativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos beneficios operativos debieran ser destinados por la empresa para pagar totalmente su deuda? Bueno, fíjense que Chevron y Exxon están por lejos desprendidos del resto de la banda, ¿sí? Con tan solo 0,82 de su beneficio operativo, o sea, con menos de su beneficio operativo anual, podrían pagar la totalidad de su deuda. Y bueno, sí tenemos empresas muy complicadas como YPF, que serían 7,55,
o British Petroleum también una deuda pesada del 3,67, ¿sí? Así que acá vemos lo mejor y lo peor a nivel de estos rangos, ¿no? Lo mejor, Chevron y Exxon; lo peor, British Petroleum e YPF. Si vemos en este gráfico, que también es una métrica que me gusta ver, es la relación entre los pasivos de largo plazo y el promedio de flujo de caja libre generado por la empresa en los últimos 5 años. O sea, cuántos años de flujo de caja libre debieran ser destinados para pagar todos los pasivos de largo plazo. Nuevamente se repite lo que vimos, ¿no? Chevron y Exxon en el primer lugar, o sea, los más holgados a nivel financiero. Bueno, YPF el más complicado nuevamente. Y luego, bueno, British Petroleum y Petrobras, ahí que se mueven entre uno y otro, pero ya rangos intermedios, podríamos decir, ¿no? Bien, y este último gráfico de acá abajo es la relación entre los gastos de intereses que tiene la empresa y el beneficio operativo generado. O sea, del beneficio operativo, ¿qué porcentaje destina o tiene que destinar al pago de intereses? Nuevamente, los que mejor posicionados vemos es Chevron y Exxon, ¿sí? Y nuevamente los dos más complicados, YPF por lejos y seguido por British Petroleum, ¿sí? Así que desde lo que es la posición financiera, los más holgados, los mejor establecidos, sin dudas Chevron y Exxon, y los más complicados, sin duda, YPF y British Petroleum. Dividendos, gran tema a la hora de invertir en petroleras. Muchos inversores se ven atraídos en las petroleras meramente por los dividendos. Y acá es importante analizar cada empresa, porque como dijimos, los fundamentales de las petroleras son absolutamente erráticos. Y así también lo son, en general, con algunas excepciones, sus dividendos, ¿sí? Si vemos el dividend yield actual, no habría dudas de que un inversor en dividendos debiera invertir en Petrobras, ¿sí? Pero no es tan así y ya vamos a pasar a ver por qué. En verde, lo que sí, ahí les puse, son empresas, tanto Petrobras, que es brasilera, British Petroleum y Shell, que son inglesas, que están por fuera del withholding tax. Recuerden que el withholding tax es el impuesto que le cobran como inversor extranjero cuando ustedes son inversores en empresas americanas. Entonces, cuando Chevron les pague dividendos, recuerden que va a llegarles a ustedes con un descuento del 30% correspondiente a withholding tax. No así si invierten en British Petroleum, porque son empresas del Reino Unido y no tienen ese withholding tax. Así que por ahí esa es una ventaja que tienen Shell, British Petroleum y Petrobras por sobre el resto. Pero importante, no se queden solamente con el yield a la hora de invertir en dividendos. Ni en este sector ni en ninguno, pero en este en particular. ¿Por qué? Bien, como pueden ver acá, la evolución del dividend yield de las distintas empresas, van a ver que son bastante erráticas, ¿no? Fíjense que Petrobras tuvo un dividend yield de 0 entre 2015 y 2017, podemos decir. Después vamos a ver por qué. Y a partir de ahí lo subió de manera exponencial en los últimos años. Mucho más parejo lo que es Chevron y ExxonMobil, ¿sí? Que se mueven alrededor del 4%, un poquito más, un poquito menos. Fíjense que Shell también errático, fíjense que acá en el 2020 cae. YPF, fíjense que acá cae y queda en 0, actualmente no paga dividendos. Bueno, en rojo Oxy también, un recorte importante acá en el 2020. Bueno, son erráticos, ¿sí? Si vemos acá la información sobre cuándo fue la última vez que las empresas no pagaron dividendos, podemos decir que Petrobras reanudó recién el pago de dividendos en 2018, como vemos acá. En 2015 lo había recortado por el caso, bueno, problemas internos, problemas de corrupción, bueno, propios de país emergente. Lo reanudó recién en 2018. Previo al 2018 hubo 2 periodos que no pagó dividendos. YPF, bueno, no los paga desde 2019. British Petroleum reanudó el pago a partir del 2011, ¿sí? Lo tenía cortado. Oxy en 2020 redujo lo que pagaba en concepto de dividendos el 86%. Acá estamos viendo la gráfica de los dividendos por acción, ¿sí?
Fíjense que Oxy en el 2020 recorta un 86% lo que paga en concepto de dividendos, ¿sí? YPF no paga. Shell recortó en el 2020 un 66% lo que pagaba en concepto de dividendo, lo vemos en naranja, recorte drástico. Pero tenemos dos empresas, ¿sí?, que vemos acá arriba, que son muy prolijas, Chevron y Exxon. Chevron paga dividendos de manera ininterrumpida desde 1913. Y no solo eso, sino que hace 37 años que viene aumentando lo que paga en concepto de dividendo año a año de manera ininterrumpida, lo que lo convierte en un aristócrata del dividendo. ExxonMobil, por su parte, y también la misma lógica, paga los dividendos de manera ininterrumpida desde 1882. Jamás suspendió el pago de dividendos. Y además hace 40 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendos año a año. También aristócrata del dividendo. Entonces, si van a invertir en dividendos a largo plazo, yo me movería entre Chevron y ExxonMobil, ¿no? Es bastante lógico de lo que estamos hablando. Bueno, y no solo eso, si vemos el crecimiento anual y compuesto de lo que pagan en concepto de dividendo los últimos 15 años, bueno, podemos ver que Chevron y ExxonMobil, principalmente Chevron casi un 6% y ExxonMobil con un 3,7% anual y compuesto, son las empresas que más aumentan lo que pagan en concepto de dividendo. Acá figura Petrobras con un 6% por el aumento exponencial que ha tenido de lo que pagan en concepto de dividendo los últimos años, pero recuerden que viene de pagar 0 dividendo hasta el año 2018. Por lo tanto, bueno, ese 6% está un tanto sesgado, ¿sí? Y lo importante en estas empresas de que pagan dividendos, ¿sí?, y que aumentan lo que pagan en concepto de dividendo año a año, recuerden que esa estrategia de la empresa de aumentar lo que pagan en concepto de dividendo año a año, empuja en el largo plazo la cotización de sus acciones. Y es acá donde podemos ver la relación entre esta capacidad de aumentar dividendos año a año y el aumento anual y compuesto de la cotización de sus acciones. Fíjense que Chevron aumenta un 6% lo que paga en concepto de dividendos año a año los últimos 15 años, y en los últimos 15 años el crecimiento anual y compuesto de esta empresa, de las acciones de esta empresa, fue del 7,8%, ¿sí? Fue la que mayor revalorización tuvo, porque también fue la que el que mayor aumento de dividendos tuvo en ese periodo, ¿sí? Así que hay cierta relación. Fíjense, por ejemplo, en Shell aumentó sus dividendos de manera compuesta un 1,2% en los últimos 15 años y sus acciones se revalorizaron un 1,61%, ¿sí? Así que hay cierta relación, así que por dividendos también destacable acá lo que hace Chevron en su capacidad para aumentar lo que paga en concepto de dividendo año a año. Por último, y para terminar con el tema dividendos, la seguridad del dividendo. Recuerden que los dividendos se pagan a partir del flujo de caja libre generado por la empresa. Entonces, tomamos el flujo de caja libre de la empresa PIB. Por último, para terminar con los dividendos, vamos a ver la seguridad de los dividendos de estas empresas. ¿Cómo se mide eso? Bueno, obviamente saben que los dividendos se pagan a partir del flujo de caja libre, o sea, del dinero que le queda en el bolsillo a la empresa luego de hacer sus gastos de capital. Entonces, ¿qué mide el flujo de caja libre, el payout ratio, flujo de caja libre? Bueno, ¿qué porcentaje de ese flujo de caja libre que genera la empresa lo destina al pago de dividendos? Vamos a tomar el promedio de ese payout ratio, flujo de caja libre, de los últimos 3 años para tener una visión un poco menos sesgada que tomar un solo periodo, ¿sí? Bueno, vemos que los mejor posicionados son Oxy y Shell, que bueno, están muy holgados respecto a esto, pero recuerden que son dos empresas que recortaron dividendos, ¿sí? Así que ojo con eso. Chevron y Exxon tienen payout ratio por debajo de 50, lo cual esto demuestra que son dividendos seguros.
Y los más complicados, British Petroleum y Petrobras con payout ratios por arriba del 60%, lo cual pone o podrían estar en riesgo el pago de estos dividendos según el flujo de caja libre que generan. Más aún en este tipo de empresas que el flujo de caja libre es errático, ¿no? Así que, bueno, ojo con British y con Petrobras, porque es factible o las probabilidades son altas de que en algún momento puedan recortar o deban recortar dividendos, ¿sí? Chevron y Exxon, lo mejorcito de nuevo, y Oxy y Shell, mejor ubicadas por el recorte de dividendos que hicieron a partir del 2020. Vamos a analizar un poquito someramente los múltiplos. Vamos a ver primero lo que es el PER. Bueno, el PER actual de las compañías, si lo hacemos de manera comparable entre ellas, podríamos decir que las más baratas es British Petroleum y Petrobras respecto al resto del sector. Como ven, Chevron y Exxon tienen PER más elevados, lo cual es bastante lógico, ¿no? Por la calidad de empresa de estas últimas dos. Ahora bien, si tomamos los beneficios por acción en promedio de los últimos 5 años y utilizamos estos beneficios para hacer el PER, bueno, ahí la cosa cambia y bastante. ¿Por qué? Porque entra el 2020 donde los PER estuvieron muy elevados. Así que vamos a normalizarlo y corregir este dato tomando los beneficios por acción de los últimos 5 años sin tener en cuenta el 2020 y vamos a dividir el precio actual dividido los beneficios promedio por acción de los últimos 5 años excluyendo el 2020, ¿sí? Y ahí el PER se vuelve a replicar lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Las más caras, digamos, respecto a la comparativa del sector es Chevron y Exxon, las más baratas, Petrobras es la más barata, seguida por YPF, ¿sí? Ahora, esto es comparativo entre las empresas. Ahora, si hacemos el comparativo histórico, o sea, el comparativo sobre sí mismo, bueno, ¿cómo hacemos ahí? Tomamos el PER promedio de las empresas en los últimos 10 años y las comparamos con el PER actual, ¿sí? Bueno, ahí las más baratas aparentan ser British Petroleum y Shell, seguida por Petrobras. Podríamos decir que las tres más baratas es British Petroleum, Shell y Petrobras. Y las más caras podríamos decir que es ExxonMobil y Oxy, ¿sí? Bueno, y Chevron ahí también muy similar. YPF no la podemos hacer porque bueno, el PER es negativo. Entonces, de lo más barato, British Petroleum y Shell según múltiplos. Si vemos el precio venta, si lo comparamos dentro del sector, bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? British Petroleum aparenta ser la más barata, Shell también, ¿sí? Serían las dos, fíjense que coincide, ¿no? British Petroleum y Shell, las más baratas según PER y las más baratas según precio ventas, ¿sí? Y la más cara, bueno, se vuelven a repetir las tres, ¿no? Chevron, Exxon y Oxy, ¿sí? Obviamente, acá también es lógico verlo porque el mercado o los inversores atribuyen múltiplos mayores a las empresas de mayor calidad, ¿no? Así que por eso Oxy, Exxon y Chevron estarían más caras en relación con el resto de las empresas, ¿sí? Si tomamos en cuenta lo que es la estrategia por rango de dividendos, desde ya bajo esta estrategia las únicas que podemos evaluar son Exxon y Chevron por el historial sin recorte que tiene respecto a los dividendos, el resto estaría muy sesgado. Bueno, podemos ver que en relación a esto, en Exxon podríamos decir que el techo, sacando la eventualidad del 2020, estaría alrededor de por arriba del 4%, lo cual todavía aún no llegó. Y en Chevron, sacando la eventualidad también del 2020, podríamos hablar de techos también del 4%, lo cual la empresa ya superó. Así que por rango de dividendos estáticos, podríamos decir que entre estas dos, si vamos a invertir en dividendos y queremos elegir alguna de las dos empresas, bueno, Chevron estaría mejor posicionada según el rango de dividendos estático. Ahora, si nos vamos a analizar el rango de dividendo dinámico, que esta es una herramienta que hemos desarrollado
ha desarrollado Pablo Espata, un asesor del servicio, que está muy buena. Lo que hacemos es tomar los dividendos de los últimos 15 años, tomando como periodo promedio de los últimos 1000, y de ahí le trazamos 1,5 desvíos estándar para arriba y 1,5 desvíos estándar para abajo. Entonces calificamos como infravalorado lo que esté por arriba del 1,5 y como sobrevalorado lo que esté por abajo del 1,5. No tienen más que poner el ticker y abajo les va a tirar la gráfica correspondiente, ¿sí? Acá tienen los rangos. En verde sería, cuando atraviesa el verde estaría infravalorado, cuando atraviesa el rojo sería infravalorado. Esto es de una manera de normalizar el dividend yield de manera dinámica, ¿sí? En comparación al análisis estático. Entonces, en base a eso, bueno, tomé de esa herramienta los valores de Exxon y de Chevron. Bueno, y vemos que Exxon, incluso bajo esta estrategia, aún no llega al valor promedio, y Exxon sí ya Chevron ya lo superó. Así que nuevamente esto corrobora que entre las dos e invirtiendo por un tema de dividendos, convendría Chevron. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com, y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a vincularte. Por último, si vamos a ver qué opinan los analistas de páginas importantes como Morningstar, GuruFoco y Finbox, que tenemos esta herramienta también para clientes, bueno, lo que hacemos es extraer, por ejemplo acá está Chevron, lo que hacemos es extraer el Fair Value de Morningstar, de GuruFocus y de Finbox, hacemos el promedio, lo comparamos con el precio actual de la acción y sabemos qué margen de seguridad tiene, ¿no? En este caso 17,69. Bueno, bajo estos datos, lo que podemos ver acá es cuáles estarían, según los analistas, según estas páginas, más infravaloradas, ¿sí? Bueno, British Petroleum y Petrobras serían las compañías más infravaloradas. Bien, coincide con lo que estuvimos viendo, ¿no? British Petroleum como la más barata. Y entre las que serían de máxima calidad, como Chevron, Oxy y ExxonMobil, bueno, vemos que Chevron es la mejor ubicada según los analistas respecto a su margen de seguridad. Entonces, en base a todo lo que hemos estado mencionando, vamos a hacer un esquema de puntaje, ¿sí? Atribuyendo en cada parámetro 4 puntos a la mejor ubicada por parámetro, 3 a la segunda, 2 a la tercera y 1 a la cuarta. Para el resto de los puestos no hay puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en escala vimos que Exxon es la que mayor escala tiene, por eso le aplicamos 4 puntos. En eficiencia vimos que Petrobras era la de mejores márgenes, por eso le aplicamos 4 puntos. Y bueno, así hacemos con el resto de los parámetros: escala, eficiencia, rentabilidad, creación de valor, perfil financiero, dividendos y valoración. Esto tiene en cuenta los fair value externos, como así también los múltiplos y demás, y estrategia de rango de dividendos que vimos, ¿no? Entonces, en base a eso vemos que en primer puesto, y era esperable, empatan Chevron y Exxon con 17 puntos, muy cerca Petrobras con 16, solo un punto de diferencia, y podemos decir que por abajo, bueno, Shell, British Petroleum y Oxy. YPF, ningún punto en ninguno de los parámetros, ¿sí? Entonces, a grosso modo podríamos decir que si queremos invertir en una empresa de países emergentes, entre estas dos opciones que teníamos, Petrobras e YPF, en lo personal creo que no hay dudas que Petrobras es una empresa de mayor calidad y que además está a precios interesantes. Todos los países emergentes van a tener volatilidad, van a tener exposición a ciertos conflictos sociales, económicos, políticos en la zona, temas de corrupción, como lo hubo en Brasil, pero también lo puede haber y lo hubo en Argentina. Así que en base a esto, Petrobras e YPF podrían ser comparables, y en eso, por lo que estuvimos viendo, bueno, no tengo demasiadas dudas sobre cuál es la elección más inteligente. Con respecto a
a las otras sugerencias, o no son sugerencias, pero bueno, lo que pudimos ver podríamos dividir entre lo que es si ponderamos calidad o si ponderamos valoración, ¿sí? En base a eso, bueno, si ponderamos invertir en empresas baratas, infravaloradas, bueno, las dos alternativas me parece que son British Petroleum y Shell. Y si ponderamos con mayor avidez a lo que es la calidad, elegiría entre Chevron y Exxon, ¿sí? Más aún si lo que quiero es pensar en dividendos. Si quiero pensar en dividendos en las petroleras, iría por alguna de Chevron o de Exxon, ¿sí? Bueno, dentro de las que consideramos elecciones infravaloradas, como podrían ser British Petroleum y Shell, algunas diferencias. Por su lado, la valoración, o sea, podemos decir que British Petroleum se presenta a través de distintas técnicas más barata que Shell. Tiene un rendimiento por dividendo mayor, pero, ojo, porque el payout es del 61% y en Shell del 29%. Entonces, los dividendos en British Petroleum son más altos, pero están más en riesgo. Además, Shell tiene un mejor historial de dividendos. Así que entre las dos, también podríamos considerar si buscamos un poquito más de mejor historial y tal vez hasta mejor calidad, iría por Shell. Si buscamos lo barato y solo eso, British Petroleum, ¿sí? Entre las dos, la verdad que me inclinaría un poquito más por Shell. Por otro lado, si lo que buscamos es las empresas de calidad, como dijimos, las máximas o las que más puntaje obtuvieron es Chevron y Exxon. Bueno, respecto a la valoración, vimos que Chevron se presentaba a través de los fair value y de los múltiplos más barata que Exxon. Paga un dividendo más alto, o sea, van a tener un dividend yield más alto en Chevron que en Exxon. El payout, o sea, la seguridad del dividendo, son muy similares, 47 contra 44. Y el aumento de lo que paga en concepto de dividendo los últimos 15 años es mucho más alto en Chevron que en Exxon. Por lo tanto, si buscan calidad y ponderan los dividendos, me parece que Chevron sería la ganadora acá. Por escala, bueno, Exxon sí tiene una ventaja, es la que mayor market cap y la que mayor ventas o facturación tiene. Así que bueno, en resumen, si buscan empresas petroleras de mercados emergentes, aparentemente Petrobras. Si buscan empresas que estén infravaloradas, con exposición global y de mercados desarrollados, pueden ser British Petroleum o Shell. Shell nos gusta un poquito más. Y si buscan calidad dentro de lo que es el sector petrolero, Chevron y Exxon. Y por lo antedicho, me parece que Chevron tiene ahí un plus por los precios que está cotizando actualmente. Desde ya, aclarar el gran disclaimer de siempre, esto no es una recomendación ni una sugerencia de compra, solamente sirve a objetivos meramente educativos y a partir de lo cual ustedes como inversores podrán profundizar, investigar más y ver si realmente les convence para agregarlas o no a su cartera de inversión. Además agregar que, bueno, igualmente de esto, como objetivo del WTI planteamos o nos gustaría que esté por debajo de los $65 para realmente mostrar un gran interés por este sector. Bueno, como siempre espero que les haya ayudado, les haya sumado valor. Si fue así, desde ya deja algún comentario, algún me gusta, compartí, que es así como seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.